¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en Cobertura. Este es un programa que construye desde el periodismo independiente. Bienvenidos. 1 de mayo en todo el planeta, el Día del Trabajador, se celebró sin mayores manifestaciones. En el mundo, la pandemia del coronavirus marcó las distancias colectivas y ha puesto con mayor evidencia un segundo e inusual 1 de mayo, en medio de la perseverancia de actuales y nuevos emprendedores. Esta es la temática principal aquí en Cobertura. 2 siglos han pasado. Fue en 1886 cuando más de 250.000 de trabajadores y dirigentes de sindicatos obreros en Estados Unidos paralizaron sus actividades laborales en todas las fábricas e industrias, exigiendo la reducción en el horario de trabajo cada día 8 horas por jornada. La manifestación de la clase obrera paralizó las actividades en Chicago y provocó la reacción de los empleadores de esa época. Castigaron a los trabajadores. La fuerza pública los detuvo y fueron condenados a muerte. Por los mártires del 1 de mayo, en cada administración gubernamental se definen políticas que beneficien a los trabajadores. En Bolivia, esta política se determina a través del gobierno, empresarios y trabajadores. El pueblo, para el pueblo liberas. Es un justo reclamo por los derechos de los trabajadores. El incremento en un mínimo porcentaje es para evitar poner en riesgo la reactivación económica del país, señala el gobierno, tomando en cuenta la salud financiera de las empresas. Consultamos a algunos trabajadores asalariados y no asalariados y sostienen que por el momento lo más importante es que el empleo sea sostenible. Que haya trabajo, es lo que rogamos, que haya trabajo. Ahí andamos trabajando un poco, la venta un poco menos, pero ahí trabajando. Entramos en cuarentena de nuevo, nos va a afectar de nuevo, ¿no? A todos los trabajadores igual, ¿no? Los que ganan diariamente, igual los que son mensualizados, ¿no? Porque sí o sí hay que llevar plata para la olla, ¿no? De economía nos sentamos a discutir el porcentaje del incremento salarial como corresponde. La Central Obrera Boliviana en su pliego petitorio plantea un 5% para el mínimo nacional y de la misma forma 5% para el haber básico. Hemos avanzado al 2% al mínimo nacional. Finalmente, la administración gubernamental de Arce, Choquehuanca y la Central Obrera Boliviana acordaron un incremento al salario mínimo del 2% y se mantiene el salario básico de los trabajadores. En medio de una dura reducción de empleos, la crisis sanitaria, la población solo espera estabilidad laboral, protección, salud, con un espíritu de solidaridad. El gobierno trasladó los actos del 1 de mayo a Santa Cruz y llegó a un acuerdo con el ente matriz de los trabajadores, un incremento del 2%. Sin embargo, los empresarios alertan de una probable estabilidad financiera en sus empresas. Ser un emprendedor en Bolivia en una dura crisis económica y sanitaria es un alto riesgo que se está asumiendo, explica el presidente de los empresarios cruceños y observa el incremento del 2% pactado entre el gobierno y la clase obrera. Que la discusión debía pasar de cómo generamos mayores fuentes de empleo y no más incremento. Creemos que esta medida no ayuda en esta generación de empleo. Creemos que es importante reunirnos el sector público, el sector privado y los trabajadores y buscar más bien medidas de cómo salvar las empresas, cómo salvar los empleos y cómo vamos a hacer para recibir a estos más de 200.000 jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral y que puedan entrar a un mercado formal, a un empleo digno y que puedan tener oportunidades en nuestro país.
Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior sostienen que las políticas públicas del gobierno deben aportar estrategias que permitan un crecimiento económico el doble de las expectativas gubernamentales, remarca Gary Rodríguez, gerente del IPSE. Bolivia necesita no solamente crecer a un 4,4%, como ha dicho el gobierno, sino que necesitamos crecer al 7, al 8% para recuperar los cientos de miles de empleos que ha perdido el país producto de la cuarentena derivado de la pandemia del coronavirus. Bolivia necesita un verdadero shock de inversión y para eso necesario, indispensable, un shock de confianza. Y la confianza se la genera a través de las políticas, a través de las instituciones, a través del accionar del sector público. Si hay algo que le preocupa al empresariado es la pobreza, porque la pobreza trae inestabilidad, la pobreza trae sufrimiento, trae inseguridad, y lo que precisamos nosotros es tener garantías para invertir, para producir en función del mercado interno, en función de la exportación y para generar empleo. Las empresas se vieron obligadas a tomar decisiones mucho más rígidas en torno al personal, vacaciones colectivas, pausa laboral, renegociación de contratos. El turismo, la hotelería, restaurantes y comerciales fueron los más lapidados con la caída del empleo. Tenemos un gran reto de cómo podemos apoyar a todas estas empresas que siguen con un tema de dificultad de abrir, el sector gastronómico, el sector turismo, que todavía no ven un norte y un futuro más cercano. Replantear la carga impositiva de salarios en las instituciones y empresas estatales podría ayudar a mejorar la salud de la economía, apostando a la inversión, asegura. Si no vamos a seguir creciendo a los ritmos que lo hacíamos antes, ese rombo se puede volver otra vez una pirámide y no hay peor escenario que una persona que ha disfrutado de una mejor calidad de vida por un tiempo vuelva a ser pobre. Eso lleva a reclamo, eso lleva a inestabilidad, eso lleva a una precarización de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso solamente se puede solucionar creando empleos dignos, empleos sostenibles. Entonces hay que dar espacio al capital privado nacional e internacional y hay que dar condiciones de estabilidad para que se hagan esas inversiones. Ahí es donde se está aplazando nuestra política económica. El incremento salarial que ha determinado el gobierno para los empresarios puede repercutir en el cierre de empresas y el condicionamiento de las oportunidades de empleo. Y al retornar de la pausa, continuamos con este tema del 1 de mayo. Ahora en Cobertura visibilizamos primero los derechos de las niñas en una campaña de Plan Internacional. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional creemos en las niñas. ¿Te unes? Gracias por continuar con Cobertura desde Santa Cruz, Bolivia. La pandemia del coronavirus no dio tregua a la frágil economía del país. La reducción de fuentes laborales incrementó las actividades informales. Miguel Ángel Martínez trabaja realizando diferentes estructuras metálicas, muy asociado con la construcción. Pero la crisis económica ha reducido la demanda. Sus herramientas están paralizadas y lleva horas esperando poder tener un solo cliente.
Está silencio. Sí, así como me ve, que haya trabajo para todos, que circule por toda Bolivia, pero no, y así hay movimiento para todos. En los talleres de mecánica dicen estos trabajadores que sienten con la misma fuerza los efectos de la crisis que golpea su débil economía. Porque no hay mucho movimiento, pero la gente no quiere gastarse, no quiere invertir algo en los trabajos, porque ya sabemos que situación peor tal vez que puede venir la situación de pandemia, uno se cuida por eso. Toda la producción la hago yo. Ayelén Antesana, con su familia, decidió emprender en el rubro de la panadería, después de intentar trabajar en otro rubro, el cual no funcionó. Expresa que las ventas se han limitado significativamente, sin embargo, eso no la desalienta. La compra de los insumos cuesta, todo lo que ganamos en el día, lo poco que ganamos lo tenemos que reinvertir en insumos y pues los pagos y todo eso se complica, ¿verdad? Todo lo que está aquí en la mesa. Tener una fuente de ingresos, aún con un estrecho margen en sus finanzas, es valorado entre sus socios emprendedores, sus padres, y mantiene la esperanza que la frágil economía en Bolivia pueda ser reactivada. La única solución es que termine la pandemia y ya haya libertad de salir y conseguir trabajo y que fluya el dinero en el país en general. Del emprendimiento de los Antesana depende el trabajo de Karen. Esta joven se esmera en la producción de los productos y la atención para que cada día puedan generar mejores sus ingresos. Similar es la situación que ocurre en diferentes casos de actividades y nuevos emprendedores. Vamos bien de a poco saliendo adelante y Dios quiera que pronto se acabe esto para poder seguir con nuestra vida normal, aunque difícil, pero ojalá sí se pueda. En las puertas de un 1 de mayo, los trabajadores asalariados, independientes y de todos los rubros mantienen un espíritu de solidaridad y están cohesionados entre ellos. Y nosotros vivimos del día a día y si no trabajamos, nos comemos. Las celebraciones del Día Internacional del Trabajo se han reducido y son de manera simbólica y virtuales. En lugares por la emergencia sanitaria de la pandemia y el crecimiento exponencial de los casos. Esta crisis sanitaria pone más en evidencia las desigualdades financieras y lo único que crece es la economía informal en todas las actividades. Como siempre, trabajando se pasa. No hay de otra. Solo en la ciudad existe una tasa de desocupación que se aproxima al 18% en los 2 primeros meses del año, enero y febrero. Pero yo creo que vamos a salir poco a poco así, trabajando ahí con el hombro. En Bolivia se redujeron las fuentes laborales y se enfrenta la nueva normalidad con el impacto de una tercera ola del letal virus. Porque la gente está saliendo, mire, sin ningún cuidado ni nada. Entre el personal de salud se alientan cada día. Cada jornada termina con un episodio nuevo por contar y no dudaron en enfrentar la guerra contra el coronavirus en primera fila. No depende solo de una temporada exacta para invertir, señalan los empresarios. También demanda firmeza para enfrentar los retos. Estos testimonios fueron plasmados por 4 investigadores académicos de la Universidad Tecnológica Privada en Santa Cruz. El libro titula Historia del Emprendimiento Cruceño. Con una frágil economía rústica y primaria para la subsistencia de los habitantes, pero con un espíritu emprendedor, surgió la economía en Santa Cruz. Desde el siglo XX prevalece un modelo del emprendimiento, señalan los empresarios cruceños.
En 1904, ustedes saben de que la intelectualidad cruceña escribió el famoso memorándum del 1904 en el que reclamaba integración para Santa Cruz, porque era una zona totalmente aislada del resto del país y del mundo entero, y lo que se pedía era conexión. La historiadora Paula Peña destaca el exponencial crecimiento en la economía, enfatizando que si bien la ciudad fue fundada en la mitad de la selva, lejos de todos los centros poblados del continente y océanos, fue próspera y visionaria, y a los pocos años de haberse fundado, tenía como la industria madre a los ingenios azucareros. Porque esta ciudad ya a los 10 años de haberse fundado tenía los primeros ingenios azucareros y exportaba el azúcar, que es la industria madre de los cruceños, a las zonas productivas, fundamentalmente a Potosí y a La Plata, que era el centro político importante de ese momento. A través del testimonio de un grupo de empresarios en Santa Cruz se conoció detalles de cómo fortalecieron sus finanzas en sus vivencias individuales. Apostaron al desarrollo desde el emprendimiento familiar hasta las grandes exportaciones. Y para lograr sus metas, ¿qué le transmitieron al ADN de sus empresas? El emprendedor no duerme, el emprendedor está trabajando y preparándose para cuando los tiempos mejoren. Y algunos, aunque sea con lluvia y chilchi, con tormenta, igual siguen invirtiendo porque tienen fe y tienen confianza y saben del potencial que tiene especialmente Santa Cruz como región. Uno tiene que tener esperanzas para vivir, y en estos momentos lo más importante es tener incentivos para vencer la depresión, para vencer la desolación, para vencer el miedo y para vencer toda esa crisis psicológica, emocional que están viviendo las personas, de la que muy poco se habla y muy poco se hace y se dice. Tomislav Kulhis, propietario de una cadena de supermercados, sostiene que lo principal fue el trabajo, disciplina, valores morales y perseverancia. El Hipermaxi está trabajando bien, hacemos las cosas bien y vamos a esperar que mejore un poco la economía para seguir invirtiendo y creciendo. Sabemos muy bien cómo está la gente afectada, sabemos que existe un gran desempleo, que existe problemas de recursos, que hay muchas pequeñas empresas y pequeños empresarios sufriendo muchísimo y que todavía carecemos de un plan de reactivación para el país. Los testimonios de los emprendedores están plasmados en el libro de la historia del emprendimiento cruceño. Los autores son docentes, investigadores de la Universidad Tecnológica de Santa Cruz: Juan Carlos Peña, Roger Mario Lino, Gabriela Arauco y Ramiro Antonio Muñoz. He ahí una de las grandes diferencias entre un emprendedor y una persona que no emprende. Ambos tienen sueños y una visión. La diferencia radica en que el emprendedor acciona y hace que las cosas sucedan hasta haber concretado el cumplimiento de sus sueños. El haber formado un equipo de trabajo nos ha enseñado a desarrollar un compromiso colaborativo. El emprendimiento cruceño tiene un modelo propio en una sociedad heterogénea cultivada en la perseverancia y solidaridad. Los docentes ahora materializaron esta obra tras 2 años de investigación como un generoso aporte no solo a la academia, sino a los futuros emprendedores en tiempos de pandemia. Historia del emprendimiento cruceño, muy sustancioso en el contenido de esta investigación, con los relatos de 14 empresarios de diferentes rubros. Por supuesto que aún quedan muchos testimonios por conocer y las estrategias que utilizaron para viabilizar y hacer crecer varias de las empresas en Santa Cruz. Los autores no descartan la posibilidad
de un segundo libro. Por el momento, el comité científico de esta universidad está analizando. Agradecemos, por supuesto, por este ejemplar y es valioso el aporte, no solo para la academia, sino para toda la sociedad. Y ahora hacemos una pausa, estamos en emergencia sanitaria y en una campaña de Plan Internacional de Defensa a las Niñas. Las niñas queremos decirte que tenemos muchos sueños por cumplir y merecemos vivir en un mundo más justo. Queremos recibir educación, estar protegidas y sanas. Merecemos un futuro mejor. Creemos que los gobiernos, comunidades y familias deben poner un fin a la violencia. Estamos aquí para defender nuestros derechos, porque debemos ser libres para decidir un futuro mejor para cada una de nosotras. Lograr que nuestras voces suenen cada vez más fuerte y que todas podamos llegar tan lejos como queremos. Juntas y juntos podemos transformar el mundo y crear una nueva realidad. Porque creemos en ellas. En Plan Internacional, creemos en las niñas. ¿Te unes? Que el espíritu de la constancia siempre acompañe las decisiones de cualquier actividad que planifiquen desarrollar en Bolivia o el mundo. Desde Cobertura les deseamos muchos éxitos y un armonioso 1 de mayo, que por cierto ya está concluyendo. Y al finalizar les recordamos nuestra dirección para que se comuniquen con nosotros hasta nuestro canal digital. Si desean también comunicarse con las áreas de producción, finanzas y redes, estamos atentos. Agradecemos por sus mensajes a los colegas Roberto Navia, Sandra Villegas en La Paz, Gabriel Romano, Karina Segovia, Juan Pablo Guzmán y por supuesto Paola Cuentas, Honoris Madera, Mayra Sanabria en Santa Cruz y a todos ustedes que nos acompañan cada sábado. Cuídense mucho, cuidémonos todos. Continuamos en esta emergencia sanitaria. Hasta la próxima semana.